Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar con el episodio número 79, el de esta semana, vamos a hacer unos pequeños anuncios. Primero que nada, agradeciendo a nuestro patrocinador oficial Essentials, gracias por el apoyo, por la ayuda. Tienen el link en la descripción por si quieren ir a armarse un producto por allá. Tienen tres códigos, el que gusten utilizar, tanto el de Fer 10, Álvarez 10 y Ángel 10 ahí para que se armen un descuento y aprovechar ahorita que están navideños, entonces se llevan al doble la parte del descuento. Entonces, para aquellos interesados, ahí dejamos el link. Tenemos congreso, claro que sí, cada vez más cerca. Nos estaremos viendo en Durango Gym Rats 2024, febrero 9 y 10. Entonces, por allá estaremos dando ponencias, por allá estaremos con una mesa redonda, por decirlo así, un Gym Rats en vivo. Entonces, pues va a estar muy chingón, va a estar muy emocionante. Lo mismo, dejamos redes del instituto abajo para que, por si gustan adquirir más información y pues igual poco a poco irán actualizando más todo lo que se vendrá por ese lado, ¿no? Entonces, todavía estamos a tiempo de estar por allá. Tenemos la parte del blog de Fer, el blog de HB, que pues ahorita está cerrado, pero como siempre se abren los primeros días de cada mes, entonces para aquellos interesados igual en aprender la parte del coaching, de cómo lleva su trabajo Fer, cómo lleva su trabajo Lau en general de Health Builders, bueno, pues ahí tienen el blog también en la descripción. Tenemos la parte de Muscle Mind con el buen Dani Álvarez. Ahí tenemos a varios referentes aquí de México dando temas y está muy, muy perro. Tenemos a Alan Cureño, Juan Jerezano, Paco Silva, Emma Tinajero. Entonces, pues nada, por ahí dejamos igual el link a Muscle Mind para aquellos que igual estén interesados en esta parte de educación aquí en México. Pues bueno, dejamos la parte de Muscle Mind. Dejamos también, claro que sí, el link de Dani a más revisión científica, claro que sí, en español, completamente en español. Entonces, por ahí dejamos el link en la descripción y también, ya para cerrarlo, pues dejamos esta parte de nuestras asesorías disponibles, tanto Dani, Fer, yo y también aquí Lau que está presente, aquellos interesados en adquirir asesorías con alguno de nosotros cuatro, pues bueno, mándanos ahí DM por Instagram y pues bueno, si tenemos espacios disponibles, podemos trabajar juntos, pues estaremos más que encantados. Pero bueno, sin más, Y Fer. de Y se vean terminó el episodio que de Gym Y Rats. se acabó la promo, güey, se acabó el episodio. ¿Qué pasó, tienen Dani? ¿Vas a agregar necesidades. otra cosa, Gracias güey? por escucharnos. Sí, iba a agregar que si tienen necesidades de surtir su despensa, si quieren Ok. bolillo fresco horneado cada mañana, Barrotes Lupita 2 patrocinadores, los old school de Gym Rats, por ahí siguen en pie. Abarrotes Lupita 1 ya desafortunadamente cerró, pero Abarrotes 2 sigue en pie, sigue en pie. Listísimo. Ese era el que nos faltaba agregar. Igual, link en la descripción, claro que sí, para que aquellos interesados están en Amazon también venden. Entonces, pues nada, carnales, listísimos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 79 de Gym Brats. Y bueno, ya como también lo pusimos en la promo y aquí tenemos una invitadaza de lujo. Segunda ocasión en Gym Brats. La primera vez fue más, yo lo clasificaría como un crossover entre Gym Brats y Saiz y Fierros, ¿no? Pero ahorita como invitada individual tenemos a Laura Placeres. Lau, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por darte el venir aquí a platicar. Un episodio que estaba costando grabarse, pero creo que al fin lo vamos a poder realizar. ¿Qué onda, Lau? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel. Muy contenta de estar con ustedes, con Fer, con Dani. Como decías, un poco de complicaciones tuvimos la semana pasada, esta también, pero pues como todo lo que vale la pena, cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Así que por fin ya tenemos este espacio para poder platicar, ¿no? Es un gusto, la verdad, para mí, un honor poder estar aquí con ustedes. Y bueno, pues dispuesta a conversar de todo lo que ustedes quieran. No, Lau, completamente. El honor es nuestro y en verdad muchas gracias por tu tiempo. Y pues sí, totalmente. No dudo que va a ser un episodio muy chingón. El último de los 70 para pasar al número 80. Antes de acabe el año vamos a grabar el 80, entonces va a estar muy bueno. Y pues bueno, de este lado, claro que sí. Como cada episodio tenemos de un lado al buen Ferekiwa. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Nada, llegando un poco tarde, pero aquí andamos tratando de rescatar el episodio. Y pues siempre estar y platicar con Lau es un honor y también un gusto, Lau. Brevemente, ¿cómo ha ido Science y Fierros? He visto que han grabado mucho, lo cual nosotros sabemos de lo que se trata, estar constantemente grave y grave, invitando a algunas personas a grabar. ¿Cómo les ha ido últimamente? Justo es lo que platicábamos, que vamos con una buena racha. De hecho, cada semana ha salido un episodio desde que empezamos en marzo. Eh, Hemos tenido buenos invitados. Tuvimos por ahí apenas a los Vickers. Sí.
de Natural Bodybuilding Worldwide, que creo que fue un episodio bastante bueno, tiene ella un mensaje y una manera de ver el culturismo, especialmente para mujeres, que a mí en lo personal me gusta mucho y creo que hace falta más en México, o sea, dejar de verlo como que pues solamente se trata de la parte, digamos, como más estética y sin, y perdiendo ese miedo, ¿no? Como a ganar peso, a ganar músculo, a ser más fuerte. Entonces, ese es uno de los que más me ha gustado. Por ahí tenemos algunos invitados en puerta que ojalá se puedan cerrar. Ustedes también saben cómo es esto, que podemos tener un montón de ideas a quienes invitar, pero entre las logísticas, los tiempos, las zonas horarias, a veces también, no siempre resulta, pero muy bien, ha pasado muy rápido. La verdad es que empezamos en marzo y no se siente que haya pasado tanto tiempo. Y Qué bueno, ahí, nada Laura. más Sí, antes sí. de arrancarnos, lo mismo. Muchas felicidades por el podcast. Sí, sí recuerdo cuando me invitaron por primera ocasión y ver los episodios que van subiendo, que no le fallan. Y sí, lo que platicábamos antes de grabar, sí es un rollo. Y uno que está de este otro lado, sí, sí valora esa constancia. Así que muchas felicidades por su podcast. ¿Y han tenido invitados hablando del coaching, Laura? Del tema del cual vamos a hablar hoy, abogando un poquito más por el coaching online. Fíjate que en realidad, o sea, como tal, no, o sea, específico ese tema no, lo hemos tocado, o sea, lo tocamos por ahí pues con Alberto Núñez, igual en esta ocasión con pero en sí, el coaching online como tema no lo hemos tenido, así que pues será nuevo en ambos podcasts este episodio. Lo que callan los coaches. Lo que Así callan los es. coaches, lo que Así callan los habíamos coaches. platicado una vez, creo que tú y yo, ¿no? Sí, Fer? Que justo sí. estábamos ahí como que compartiéndonos algunas ideas, ¿no? Porque es sin duda, pues una profesión muy, muy padre. La verdad es que yo creo que a todos aquí nos encanta, ¿no? Si no, no nos dedicaríamos a esto. Pero pues también tiene ahí como que sus complicaciones de vez en cuando y es algo que creo que se debe dar a conocer porque ahora cada vez más personas están interesadas en dedicarse a eso. Sin embargo, a veces no es como por las razones correctas, ¿no? O no ven como la parte que no es tan glamurosa. Totalmente. Pues bueno, justo como lo acaba de decir Fer, Lau, coaching online. Eso es lo que vamos a hablar el episodio del día de hoy. Y pues bueno, digo, no se me va a olvidar también presentar aquí, como siempre, cada semana, Dani Álvarez. ¿Qué pedo? ¿Cómo Ay, estás? siempre se te olvida, ya. Ay, chinga, te presento primero, te Sí, enojas, te güey, presento ya, después, te molestas, güey. sí, No güey, mames. ya cuánto es el adeudo, güey, ya tendría cuatro en Ah, Argentina. Dios mío santo. Contigo no se puede, cabrón. Ya, No. pero nomás veo tres ahí parqueados. Creo que no es justo. Falta el cuarto. Todo cool. Todo chingón. Perfecto. Pues nada, Dani, Ferlau, un gusto, un honor. Pues nada, vamos a platicar respecto a eso, a coaching online. Es un tema que propusimos, ¿no? Que si no me recuerdo, Dani lo propuso, ¿no? Y propuso también a Lau como invitada para platicar de eso. Y pues creo que qué mejor invitada. La verdad es que yo creo que es un tema muy interesante porque yo creo que a medida que han pasado estos últimos años, me atrevería a decir, sobre todo pues desde un punto de vista mío, que he estado un poquito más inmerso desde 2019, 2020, esta parte del coaching online ha ido evolucionando, ¿no? De cierta manera, ha ido evolucionando, ha tenido como que ciertas definiciones que lamentablemente muchas veces se popularizan, ¿no? O se quedan como de, un coaching online únicamente se trata de esto, ¿no? O que muchas veces cuesta definirlo por sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué es el coaching online? Pero también me da mucho gusto coincidir tanto con ustedes tres y con varios profesionales también en el área que hemos tenido aquí, incluso como invitados en cómo la intención es justamente eso. Y yo creo que cuando lo venimos y lo conversamos, la parte de profesionalizar el coaching online, ¿no? No sé, yo creo particularmente, y hablando desde mi ignorancia y desde lo que me ha tocado vivir, en México al final de cuentas eso es algo relativamente reciente y que es difícil hasta cierto punto como de conceptualizarlo. Más me atrevería a decir que estoy un poquito más inmerso en la parte de nutrición, incluso, ¿no? La parte de dar consultas de nutrición en línea. O sea, particularmente a mí en mi carrera eso fue raro, o sea, jamás fue como de, puedes dar consultas en línea, ¿no? O sea, consultas presenciales o consultas en línea. No era común.
La pandemia yo creo que vino a cambiar ciertas cosas, vino a tratar como de empujar a cambiar a los formatos para intentar dar una buena atención como profesionales y al mismo tiempo mantener esa calidad tanto en la consulta, en el seguimiento, teniendo en cuenta las herramientas pues online, la parte de las consultas, digo, cada quien tiene su forma de trabajar, pero pues es muy interesante empezar por ese lado, ¿no? Entonces, Lau, te paso primero a ti el micro, platica un poco cómo es esta parte del coaching online para ti, cómo ha ido cambiando tal vez a través del tiempo, qué herramientas llegas a ver ahorita en la actualidad. Ahora sí te cedo el micrófono, adelante. Pues mira, yo creo que un hecho, digamos, no podríamos decir histórico porque es muy, muy, muy reciente, pero que definitivamente vino a acelerar todo este proceso, especialmente en México, fue la pandemia. ¿No? La pandemia de verdad que fue un parteaguas para que pues muchas personas que estaban trabajando de manera presencial en los gimnasios, ¿no? Estoy hablando ahorita de entrenadores, pues no quedara de otra más que o hacerlo así o irse como al parquecito a dar clases, ¿no? O sea, o de casa en casa, pero con todas las restricciones que imponía el COVID, pues lo más viable de pronto fue virtual, ¿no? O sea, al final casi todo el mundo o casi todos tenemos acceso a Internet, ¿no? Y ya, pues la gente también empezaba a tener menos como que miedo, ¿no? A contratar un servicio online. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que pagué algo así en línea en Mercado Libre, sí fue así como de, híjole, sí me van a mandar mi producto, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales la gente en México, y todavía pasa, de pronto no se animan a contratar un servicio online porque ¿quién te garantiza? ¿No? O sea, que de verdad vayas a obtener ese servicio. Luego, por otro lado, pues al final existe como esta duda de, bueno, ¿y cómo vamos a llevar el proceso? ¿No? Porque el entrenamiento que pues es algo que sucedía o transcurría en los gimnasios en tiempo real, cliente y entrenador, y que ahí mismo, pues al final estar de manera presencial tiene la ventaja de que la instrucción que tú das, por ejemplo, al enseñar un movimiento, inmediatamente llega, ¿no? No es como que reviso el video, tengo, o sea, se lo envío otra vez a mi cliente con las correcciones después de que lo ve y ya pasó esa sesión, entonces hasta dentro de una semana que puede implementar esta instrucción, es como, o sea, se va afianzando el proceso, ¿no? Entonces, esta barrera, digamos, de tanto de espacio como de tiempo, es una de las complicaciones y creo de las razones por las cuales mucha gente no se animaba. Pero llega la pandemia y es, pues no queda de otra, ¿no? Y al no haber pues muchas cosas más que hacer, ¿no? Al final todo cerrado, la gente se anima y los entrenadores empiezan o empezamos a ver que hay por ahí una posibilidad y un mercado que se puede explotar. Sin embargo, no es tan sencillo porque justo es esta parte, yo digo, de el entrenamiento que nosotros vendíamos, ¿no? Por ejemplo, en el gimnasio, pues es un entrenamiento personal, ¿no? Donde tú estás con la persona en ese tiempo, le dedicas pues ese espacio, aprendes de ella, la conoces y de esa manera vas haciendo este programa, pues obviamente personalizado. Sin embargo, en línea es buscar las herramientas y los espacios para poder hacer que continúe siendo personal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, las videollamadas, tenemos los spreadsheets, pero ahí viene también esta barrera como tecnológica, ¿no? Porque no todo el mundo pues va a querer utilizar, ¿no? una hoja de cálculo para registrar su entrenamiento. Si de entrada registrar el entrenamiento puede ser para algunas personas medio tedioso, ahora saca tu celular y anótalo ahí, ¿no? O después, o pásalo de tu libreta al spreadsheets. Entonces, sin duda tiene sus pros y sus contras. Creo que definitivamente es algo bastante viable y una forma en la cual como entrenadores podemos alcanzar a más gente, ¿no? Lo platicábamos ayer con Dani en Science y Fierros precisamente. Cuando tú trabajas en un gimnasio, todo el tiempo te estás promocionando, ¿no? Tú no te das cuenta, pero la manera en la que tú actúas e interactúas con los clientes
es tu carta de presentación. Tú no te das cuenta, pero la gente llega al gimnasio y te ve a ver cómo se está dirigiendo a la persona que está entrenando, cómo se ve, ¿no? O sea, porque sin duda eso es algo que también las personas buscan, ¿no? O sea, que se vea que tú también predicas con el ejemplo. Pero en línea, tienes entonces tú que activamente mostrar que sabes, tienes que mostrar activamente que te preocupas y que procuras también a tus clientes, tienes que mostrar tu forma de trabajo, ¿no? Y tienes que estarlo haciendo continuamente. Y ahora ya no solamente compites con los entrenadores locales, ¿no? Del gimnasio, ahora compites con todo el mundo. Entonces te abre muchísimas puertas, pero también al mismo tiempo son muchas las barreras, digamos, sobre todo en términos de competencia que pudieran implicarse. Al final yo creo que los principios son los mismos, ¿no? O sea, principios me refiero a, obviamente, todo lo que tiene que ver con principios del entrenamiento, de nutrición, son los mismos los que vas a aplicar para una persona con la que trabajas de manera presencial, de forma remota. Esta parte también humana y digamos como de la forma en la que te relacionas y en la que te comunicas también tiene que estar y por eso creo que es muy importante haber tenido esta experiencia presencial antes, porque te enseña cómo comunicarte precisamente con la gente, ¿no? Y que de pronto si empiezas de manera online puede ser un poquito complicada y que no se pierda esta palabra que es muy importante en el entrenamiento personal, ¿no? O sea, que no deje de ser personal y que no deje de girar al final en torno a la persona con la cual tú estás trabajando. Pues diste una introducción demasiado completa porque asentaste bien las bases del coaching y viene mucho del entrenamiento personal como a los que nos ha tocado ser entrenadores de piso. Y creo que somos los que más podemos lidiar a veces con la comunicación vía, no WhatsApp, pero sí constante. Y creo que ese es como que el mayor problema del coaching online, que dónde está la línea, ¿no? Porque en el entrenamiento presencial de entrenador de piso, tú veías a la persona y la veías al otro día, no te mandaba un mensaje, no recibía ya como tal otro feedback de manera escrita. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia nos trajo como a mostrar esa empatía, ¿no? Y está excelente porque era necesaria y creo que de ahí partió el negocio online, como, a ver, tienes que ser empático, la persona no sabe lo que hay detrás, tú le vas a enseñar algo nuevo y de ahí vas a encaminar a la par un negocio y un progreso a la par con esa persona. Y yo también he vivido esa evolución de, bueno, ¿qué herramientas creo? Creo un Word, primera opción. No, creo un WhatsApp, ¿no? Enviar la dieta por WhatsApp. Y luego creo un Word. Y el Word medio bien. Luego creo un Excel. Y luego ese Excel tiene muchas herramientas. Entonces veo que son muchas, voy quitando. Y luego ahí es donde empieza la problemática. ¿Cómo pido ese feedback? Y la persona malamente, o no sé si también es culpa de nosotros, o pedimos el feedback muy constante o lo pedimos, o hay coaches que nunca lo piden. Entonces, esa realmente es la competencia allá afuera hoy en día. Y creo yo que sí se debería de basar por las herramientas que tienes, pero al momento, por ejemplo, de yo contratar o de contactar con coaches, rara vez se veía como que ya en un Excel, ¿no? Es como que págame, ahí te va todo por WhatsApp y vamos viendo cómo vas mejorando. Y tú, o al menos yo me hacía la idea de que no iba a estar hablando diariamente con él, solamente mandaba algo y obtenía un resultado. Mandas, recibes, mandas, recibes. Y ahora es mandas, feedback, analiza, recibes. Entonces, ese es como que el diagrama, por así decirlo. Entonces yo quiero escuchar también opiniones, por ejemplo, tuyas, Lau, de Dani, cómo han tratado de mejorar esas herramientas para la comunicación. ¿Por qué? Porque un golpe de realidad es que el coaching online es un trabajo y es algo que yo antes no quería ver. Es como estás en tu casa y dices, ¿trabajo o no trabajo? Porque es online, no tengo un horario y resulta que empezabas a tardarte más enviando los planes, tardabas 2 días más hábiles de los que tú ya habías mencionado, hasta que yo mismo me dije, güey, es un trabajo, otra cosa es que no estás en una oficina, pero compórtate como es tu trabajo, tienes un horario, tú lo haces como tú quieras, a tus gustos, pero cúmplelo. Entonces, poco a poco yo fui cambiando esa mentalidad de ser muy cerrado, de que se esperen, acabo, tengo tiempo libre, a
Ahora tú cumple en tiempo y forma y con respuestas concisas. Esas respuestas concisas fueron llevando a que los atletas o bien se educaran bien o se maleducaran, a que reciben o tienen que recibir algo rápido. Y ahí es donde encontramos nosotros el equilibrio. Ya cumplimos como coaches, pero ¿dónde está la línea la cual, bueno, no es diariamente y no es constantemente? Porque como un trabajo no tienes que recibir algo al día siguiente o todos los días, durante todos los meses, durante todos los años. Entonces, hasta aquí lo dejo y que venga el bombardeo. Venga la funa. Antes de pasarte el micrófono, Lau, en la universidad, por ejemplo, cuando te hablaban de las áreas de trabajo, de oportunidad, particularmente en nutrición, que fue lo que estudié en licenciatura, pues en ningún momento se mencionó consulta online. Eso fue algo como que ya hasta después y como que mucha gente dudaba de, oye, sí se puede, es Decían, eso válido. no sirve. Eso no sirve, es legal, vaya, siquiera atender. Sí, pues ni idea, Sí, ¿no? Nadie sí. sabía. Y al menos yo particularmente en mi generación no recibí absolutamente nada de educación en ese aspecto de que es una modalidad válida como tal, es justamente lo que decías, Lau. Surge a raíz de una necesidad, de una emergencia que pues fue la pandemia COVID. Algunos ya lo hacían, pero sí era menos usual, ¿no? Y era algo así como más rimbombante de online coach. Y ya ahorita hay un boom, ya, lo que mencionábamos ayer, Lau, de un montón de gente ya tiene su perfil online coach y está bien, está perfecto, pero sí, sí es como que una, no sé si sea una tendencia a raíz de eso o es algo que realmente vino para quedarse, que probablemente sea lo segundo. Pero eso es el primer comentario, que realmente educación profesional a nivel licenciatura, al menos hasta donde yo me quedé en mi generación de licenciatura, cero. Todo viene después. Y eso viene con una serie de limitantes bien importantes, que es entonces cómo se hace, cómo es el online coaching. Porque, y eso es en referencia a lo que comentaste, Fer, algunas personas lo mandan por WhatsApp y yo, ok, a lo mejor no es lo mejor y ya es muy criticado, ¿no? De que hasta que le toman screen y mira, me lo mandó por WhatsApp, qué feo, ya sabes. Después un Word, ¿no? Ah, pues que el Word se ve feo, tiene faltas de ortografía, ya sabes. Y ya después viene el Excel, un Excel así súper o tranquilo, sencillo, o un Excel que te quedas, wow, esta gente sí le sabe bastante. Y es en donde puedes ir pensando, ok, entonces conforme la herramienta que me manden, es mejor el coach. Si me manda un mega Excel así enorme con un montón de herramientas, wow. Y eso pues puede ser cierto hasta cierto punto, valga la redundancia. O quizás no tanto, creo que es contexto dependiente de qué es lo que busca el cliente. Y Ajá. pienso que muchas veces juzgamos el online coaching por justo eso, por la plantilla más bonita o la plantilla más compleja. Y eso pues no lo sabemos porque es como que un área apenas en desarrollo. ¿Cuál es realmente la mejor? Y sobre todo que no están estandarizadas. Y sé que hay mucha gente por ahí que anda a lo mejor de coach en coach, comparando herramientas, etcétera. Y siento que eso no es lo más adecuado porque creo que se lo vi a Helms en un thread o algo así, no recuerdo exactamente dónde lo vi, creo que sí fue de él, de que ese no es tanto el problema, sino más bien la lógica que hay detrás de la resolución de problemas, de por qué se estructuró este ejercicio, por ejemplo, por qué este número de sets para esta persona o esta estrategia no lineal. Eso es lo que es realmente, pues, el proceso de toma de decisiones que hay detrás. Y no está estandarizado, creo que eso es un gran, gran, gran problema. Pero ya, hasta ahí lo dejo por ahora. Bueno, los dos, la verdad, dieron en el clavo con muchos puntos. O sea, primero, Fer, lo que dices de las barreras, ¿no? O sea, porque, y eso también pasó con la pandemia, incluso para la gente que no trabajaba de manera online. Por ejemplo, mi mamá, que da clases en una primaria. Ahora las clases son en línea, ¿no? Ya son por Zoom. Y ahora entonces los maestros, o perdón, los padres de familia que pues solamente tenían acceso al maestro en las horas de la escuela, pues ya le estaban mandando mensajes domingo a las 12 de la noche porque el niño X cosa. Y lo mismo pasa obviamente, por supuesto, en el tema del online coaching. O sea, se piensa que porque es en línea y porque entonces estas herramientas que utilizamos, WhatsApp, los spreadsheets, los Excel, etcétera, están disponibles las 24 horas, es como el negocio está abierto las 24 horas, todo el tiempo puedo acceder a este entrenador y obtener una respuesta. Y creo que ahí es una cuestión de los dos, ¿no? O sea, por un lado del entrenador de poner límites desde el inicio
para educar al cliente, pero también, o sea, preservando, digamos, como pues esta también salud mental que nosotros debemos de cuidar, ¿no? Porque a veces pasa que cuando trabajas para ti, no tienes un jefe, no tienes un horario, una de dos, o terminas dejando pasar el tiempo y sin hacer las cosas que te tocan, esa puede ser una situación, y la otra y el opuesto es te la pasas trabajando todo el tiempo, ¿no? Y entonces todo el tiempo estás con el celular, todo el tiempo estás contestando mensajes y es o sea, esto está siendo de verdad efectivo, está enseñándole a mi cliente cosas o cualidades que yo espero que adquiera, como por ejemplo la autonomía, esta toma de decisiones, ¿no? O sea, si todo el tiempo estamos ahí resolviendo todo al instante, al final, ¿cuándo les estamos dando a las personas la oportunidad para hacer uso del conocimiento de las herramientas que en el proceso, en teoría, deberíamos estarles enseñando, ¿no? Entonces terminamos siendo como que niñeras, niñeros, ¿no? Más que coaches, y creo que parte fundamental del coaching en general, en mi opinión, y creo que ustedes lo comparten, tiene que ser la educación, pero para eso se tienen que brindar oportunidades para que las personas puedan pues, poner en práctica estas herramientas. La otra cosa que tú decías, Dani, que también me parece muy importante y de verdad yo lo veo cada vez más con clientes sí, pero sobre todo con entrenadores, ahora que he empezado con un programa de mentoría para coaches que están iniciando, ¿no? O sea, algunos son coaches que ya trabajan de piso y quieren hacer esta transición al entrenamiento online y otros son, pues, que apenas empiezan y es de lo que más se preocupan es el Excel, ¿no? ¿Cómo lo voy a poner, ¿no? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué herramientas? Y yo los veo y de verdad, o sea, me maravillan algunos porque o sea, está todo ahí, o sea, hay todas las fórmulas que te puedas imaginar para sacar el porcentaje de grasa, ¿no? La estimación del porcentaje de grasa. Y cuando en realidad, o sea, nosotros que hemos estado, ¿no? O sea, la gran mayoría de veces, así tengas al atleta más comprometido de la vida, si lo entrenas suficientemente tiempo, algo va a suceder, ¿no? Algo va a suceder que te va a tirar toda esa planeación de meses y de años que tenías, ¿no? Y eso no te lo va a dar ninguna fórmula, ningún Excel, y es donde tú tienes que tener estas herramientas y este pensamiento también crítico de saber cuándo y cómo actuar, ¿no? Entonces, a veces se pierde los elementos esenciales del entrenamiento en general, o sea, del coaching online, por buscar lo que al final pensamos, y es cierto, o sea, sí es parte de que va a ser nuestra carta de presentación, que puede ser ese Excel. Pasa lo mismo o pasa algo similar con el contenido en redes sociales. Decía al inicio, antes nuestra promoción era estando en el gimnasio, ¿no? Y los clientes que entrenamos ahí, cómo nos vemos nosotros y cómo interactuamos. Ahora es también como, bueno, o sea, que tengo que mostrar que sé, entonces tengo que hacer posts, o tengo que hacer reels, o tengo que subir historias, ¿no? Y a veces, pues, pasamos demasiado tiempo generando ese contenido o le ponemos tanto empeño a eso que dejamos de atender a las personas que sí tenemos, ¿no? O sea, no a los clientes potenciales que nos imaginamos que por ahí puedan llegar. Y eso degrada un poco también el servicio o al final se pierde un poco el propósito de por qué una persona te está contratando. Entonces creo que eso es algo que definitivamente se va aprendiendo. O sea, yo sé que en mi caso personal, o sea, cosas tan sencillas como los pagos, ¿no? O sea, alguna vez me pasó que, pues, no sé, tú mandas, te contratan un plan de 3 meses y la persona se enferma, ¿no? O sea, al principio me pasaba así, se enferma y o sale de vacaciones y es como de, bueno, pues como me fui 2 semanas de vacaciones, pues entonces se recorre el plan porque pues yo no lo usé, ¿no? Y es como, no, a ver, o sea, estás pagando, tú pagas un plazo para tener una asesoría durante ese tiempo. Si tú por alguna razón no puedes, pues entrenar o no puedes hacer las pautas que yo te estoy marcando, igual el plazo corre, ¿no? O sea, porque si no, entonces un plan de 3 meses se terminaba para mí convirtiendo en uno de 9 meses, ¿no? Y lo que dice Fer, finalmente es un trabajo, pero a veces hacemos este tipo de concesiones, una, porque
pues puede ser como que motivos así más emocionales, como de, bueno, pues este Sí, cliente se ve que yo le le está echando. digo cambalache mental. Exactamente, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está la línea, no? Porque, a ver, ¿con quiénes sí lo vas a hacer? ¿Con quiénes no? Y como no tienes nadie arriba que te esté supervisando y que te diga, Exactamente. oye, Fer, ¿por qué este cliente lleva 3 meses y no ha pagado y tú le sigues mandando planes? ¿Y por qué este no? ¿No? O sea, entonces es una cuestión también de tú sentarte con la cabeza fría y a ver, estas son las reglas y son las reglas no solamente para que me funcione a mí, sino también para que le funcione al cliente, porque sabemos que tiene que haber ese compromiso de ambas partes y desafortunadamente las personas cuando hay dinero de por medio y ya hicimos un pago, Sí. entonces el compromiso se incrementa, Es ¿no? como las anualidades de gimnasio. ¿En qué gimnasio al pagar una anualidad te dicen, fíjate, no voy a ir, reembolsame los 3 meses que no fui? No, no hay Exactamente. ese cambalache mental en las asesorías o coaching online y es algo difícil de entender. Es justo esa parte y creo que, pues sí, es cuestión de que cada quien se siente y vea, a ver, o sea, qué tan en serio me lo tomo, o sea, es un trabajo para mí y empezando por poner esos límites y también por respetar nuestro propio trabajo, es como vamos haciendo esa toma de decisiones. Y ya nada más por último, algo que yo también me he percatado, porque pues yo he tenido la oportunidad de trabajar con otros entrenadores online, todos han sido fuera de México. O sea, ese es también como que un poquito mi sesgo, ¿no? O sea, que yo, pues obviamente vivo en México, empecé entrenando aquí, pero no me gustaba cómo veía que entrenaban o me entrenaban los entrenadores de piso, entonces fue como, bueno, pues debe de haber algo mejor, voy a buscar en otros países, ¿no? Y es muy diferente, o sea, a veces queremos aplicar como que estos mismos métodos, ¿no? O Ujú. esta misma forma de seguimiento, por ejemplo, que otros entrenadores hacen con la gente en México y se nos olvida que es otra cultura, ¿no? O sea, tan sencillo como, por ejemplo, el tiempo que yo trabajé con Jacob Esquepis era de que cada semana el check-in y tenía una hora límite para enviarlo y tenía que estar todo en forma y si yo no lo enviaba, pues ya ni modo, igual me iba a cobrar, ¿no? Igual seguía. ¿No? Pero a veces las personas en México no tienen como que pues esa cultura y no le dan tampoco a veces esa prioridad, ¿no? O sea, el entrenamiento no está tan arriba en su lista de prioridades como puede ser para nosotros como entrenadores, que obviamente es una prioridad, si no nos dedicaríamos a esto, ¿no? Entonces creo que Ujú. también existe esta parte de, es bueno voltear a ver qué están haciendo otros entrenadores exitosos de otras partes, pero al final recordar que pues estamos en México y hay que ir como que adaptando y aterrizando esos métodos, no por un conformismo de, pues como somos mexicanos, no nos funciona hacerlo así, Ujú. ¿no? Pero precisamente para ayudar a ir haciendo esa transición, ¿no? Y que al final, pues, la gente pueda aprovechar mejor un servicio de calidad. Creo que le llaman tropicalización. Por ejemplo, cuando, no sé, McDonald's va a China. McDonald's no vende lo que vende en Estados Unidos, en México, vende platillos de hecho que se parecen a lo que se come en China, pero adaptados, ¿no? Así como para que para McDonald's en primera sea redituable, evidentemente, pero para que el público acepte. Algo similar acá también me suena mucho eso, porque sí, si vemos, por ejemplo, prácticas como también Steve Hall, que luego de repente comparte o con lo que hace con sus asesorados, sí difiere un poco. Y es curioso porque si nos ponemos en el papel de alguien que busca un coach que quiere entrenar, tiene acceso a redes y redes es como que pues, el menú, ¿no? De mira, yo conozco este y aquí vamos a ver con cuál pega, ¿no? Y ahí eh, lo que alguien a primera vista pudiera ver es que parece ser una lucha de egos, porque mucho del marketing, del coaching es, si tu coach te manda esto, si tu coach no te manda esto, si te lo, es como, ok, entonces como que ya de ahí está habiendo cierta fricción y entonces esos que dicen, si te manda esto, ok, vale, entonces no voy con esos porque son malos. Ya es como que siento que a lo mejor no va por ahí. Y eso también crea como que más confusión a las personas que a lo mejor se están adentrando a esto entre que nosotros acá en nuestra pequeña burbujita estamos debatiendo que si el RIR, que si cuántas RIR, otros dicen que el RIR no, que eso es para débiles, que eso no, que las repeticiones máximas. Híjole, siento que ya desde ahí nos estamos disparando en el pie.
porque la información no debería tener, obviamente en un mundo utópico, no debería tener la finalidad de darle la razón a un individuo para con eso tener una jerarquía, sino más bien para mejorar nuestro entendimiento y nuestras prácticas. Y eso es por un lado, y por otro, algo que me hizo ruido también que comentaban entre Fer y Lau, el asunto de la inmediatez, de que el negocio nunca cierra aparentemente y justamente si es todo el tiempo que llegan mensajes, sábado 10 de la noche, domingo 11 p.m. o así como, que, oye, si yo estoy en una oficina, ni de chiste te van a contestar, ¿sabes? O si tú sales y buscas el local, ni de chiste va a estar abierto. ¿Qué nos hace pensar que tenemos, lo voy a decir así un poco más crudo, que estamos con el derecho de mandar un mensaje a la hora que yo necesite una respuesta y la voy a obtener justo en ese momento? No es así, digo, las personas tienen vidas, también necesitan tiempo fuera de su celular, aunque sea un servicio online, etcétera, y siento que eso es algo que en México particularmente no se comprende, que hay gente hasta que se puede indignar porque no recibió una respuesta inmediatamente y eso a mí sí se me hace como que ya algo demasiado lejos que sí debería corregirse o por lo menos entenderse. Y por ello no todos los coaches pueden tener a todos los clientes. O sea, es que si no, Dani tuviera a todos, yo tuviera a todos, Lau a todos, Ángel a todos, y no es así. Por eso también el Excel es atleta o cliente dependiente y las herramientas del mismo son atleta o cliente dependiente. Por ejemplo, yo tengo dos Exceles, veo al atleta, le quito cosas, pero ya no le pongo más, solamente le quito en función al atleta o al cliente que tengo enfrente. Y con lo que sí he lidiado más, y creo que lo puedo compartir con ustedes, es cuando a mí me paga ya en especial un atleta, por ejemplo, de otro país, de otro lado, y me empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo mandar más datos porque en mis Exceles yo pido esto cuando son coaches y son atletas al mismo tiempo y me contratan a mí pues para llevarlos a competir o procesos del off-season, lo que sea. Y les digo, no necesito más datos de los que te estoy pidiendo y si me pagaste es porque quiero darte a mostrar mi manera de cómo analizo el culturismo para que lo hagas igual de sencillo que yo, porque yo no me mato el día a día por datos que no me aportan un extra o que no me van a dar más resultados. Entonces, sea abierto al cambio, solo anota lo que te estoy pidiendo por más sencillo que lo veas y vámonos encaminando así, porque ojo, va a ser culturismo 30 años, 40, 20, los que sean, no vas a estar anotando esos datos por 20, 30 años innecesarios que no van a marcar la diferencia. Entonces a veces les digo, pregúntate si vas a estar 30 años contando macros todos los días. No creo, algo debes de aprender para decir unos días sí, otros días no, otros días veo tendencias, igual con el peso corporal, igual con las horas de sueño. Entonces hay que tratar los Exceles como la herramienta que es, pero a la par brindar una educación alrededor del Excel para que sepan que no va a estar ahí siempre y que si lo está son datos fáciles y sencillos de interpretar para que lo puedan hacer a lo largo del tiempo. También sería un error decir que no funcionan, porque toda mi preparación está en el Excel, toda, desde el día uno hasta que hice la Pickwick. Claro que funciona, brinda cierta tranquilidad, pero también despejarte un poquito y saber cómo, por ejemplo, lo que Núñez a ti te puso, Lau, recuerdo que dijiste en algún momento que el peso corporal no te lo ponía todas las semanas, unas semanas sí, otras no. Y eso es una manera indirecta de educar al cliente, y me importa el peso, pero no siempre o no todas las semanas del año, quizás unas más constantes que otras, y con esas palabras tan sencillas es una manera de ir educando al cliente. Y otra con las respuestas inmediatas que tú comentas, Dani, eso es ya como nosotros nos dirijamos a los clientes. Yo cuando de plano veo muchas, queriendo Sí. tener muchas respuestas inmediatas, yo me pongo en mi papel, que no es bonito ese papel que a veces agarro, y con el mensaje que me ponen, yo respondo tratando de educarlo de esa manera. Por ejemplo, oye, no tengo el banco para hacer laterales y las rodillas me molestan. Baja los pies al suelo. Pero es que no es una pregunta urgente ni importante. Como cliente, debes de tener cierta autonomía de decir, si las rodillas no me caben, bajo los pies. O sea, es que eso yo ni siquiera lo preguntaría. Entonces, también es error también de nosotros y el contenido que creamos. Haz este ejercicio así con las rodillas arriba del banco para que aísles el deltoide lateral. Si te molestan las rodillas, si tienes unas rodillas enormes, pon los pies en el suelo. Pero eso es tratar de brindar en nuestra asesoría autonomía hacia nuestros clientes para que no surjan preguntas que no necesitan una respuesta inmediata.
Oye, coach, el banco del gym está ocupado y no puedo hacer el press plano con mancuerna. Hoy usa la máquina. No me mandes ese mensaje porque no me interesa saber que hoy no lo puedas hacer. Realmente a mí no me interesa saber eso. No va a repercutir en nada. Yo cuando contraté a Kevin para el entrenamiento no le decía, oye, hoy no tengo la máquina en Hammer. Nunca le mandé esa respuesta porque tienes autonomía y sabes decidir en circunstancias y sabes que eso no va a afectar. Pero en redes también nosotros nos creamos de que nunca debes mover un ejercicio por toda la vida. Bueno, si vas a otro gym, muévelo, Eso sí. adáptalo como tú vayas entendiendo el proceso, pero hay respuestas que no merecen una respuesta inmediata y es difícil de entenderlo y es el pan de cada día en el coaching online porque tienes el WhatsApp, pum, lleno de dudas todos los días y digo, ¿cómo puede haber dudas todos los días si el progreso no es diario? Puede ser diario, constante a lo largo del tiempo, pero demasiadas dudas no creo que sea necesario. Y esa autonomía y empoderamiento, al final de cuentas, yo creo que igual es un fin, o sea, una forma en la cual la intención es llevar a la persona durante ese proceso. Me acordé de una frase que una vez se le escuché a Helms, en el cual decía que al final es como si una persona que te contrata es un navegante principiante, ¿no? En el mar, por decirlo así. Tiene su barco por primera vez y tú ya eres alguien que ya estuvo en distintas aguas durante más tiempo, lo demás. O sea, la intención es que justamente le guíes o le des ciertos consejos sobre cómo navegar en cierto tipo de aguas, cómo llevar el barco, por decirlo así. Pero nunca hay que olvidar que es su barco. O sea, es de él. Él tiene que aprender, ¿no? Y ahorita creo que eso lo puedo unir mucho con lo que mencionaban en primera, pues de los spreadsheets del Excel, ¿no? Que al final de cuentas yo igual lo veo como una relación bidireccional hacia que tú vas a crear el spreadsheet o el Excel en base a las necesidades de los clientes que atiendes. O sea, como dices, Fer, no vas a atender a todos, es ilógico. Y yo creo que muchas veces se peca de eso. O sea, de querer tener el Excel con la mayor cantidad de herramientas, fórmulas, acordar las poblaciones y tratar como de abarcar la mayor cantidad, cuando al final de cuentas creo que sabemos que la intención es trabajar tal vez con cierto tipo de personas específicamente y al mismo tiempo, y es curioso porque yo lo veo así, cuando te, por decirlo así, te abres a más población en general, a personas más de a pie, por decirlo así, tal vez que empiezan a entrenar lo demás, probablemente necesitas mucho menos datos, o sea, no requieres de tanto. Al final la intención es más vigilar en su comportamiento, vigilar lo que mencionabas, cómo se va educando en el largo plazo y tal vez a medida que se empieza a hacer esta inmersión, por decirlo más, en un culturismo tal cual, en, por decirlo así, ser más constante o más meticuloso en sus procesos de pérdida de grasa o de ganancia de masa muscular, pues tal vez vale la pena más datos, pero ya hubo un proceso previo, ¿no? Y creo que eso igual me recuerda mucho. Ahí Ferdani lo recordarán la parte de la composición corporal cuando lo hablamos, ¿no? O sea, esa tecnologización que se puede ver, ¿no? O sea, que muchas veces por muy bonito que se vea el spreadsheet, por muy todo que se vea muy preciso, muy colocado así, pues al final de cuentas eso es la vía. Pero el que realmente va a tomar las decisiones, el que realmente va a hacer el seguimiento, el que realmente va a hacer el monitoreo es el coach. Entonces yo creo que muchas veces se pierde eso. O sea, la intención es saber con quién estás, no quién tiene el mejor Excel, quién tiene la mejor atención, quién responde más rápido, quién te aclara más dudas, quién tiene más opciones. Entonces yo creo que va más respecto a realmente conocer a quién vas a contratar como coach y tal cual profesionalizarlo, porque yo igual como ustedes lo mencionan, o sea, ya es muy común la parte de online coaching, ¿no? Y que ahorita que decían la parte de la inmediatez, eso era común, no sé qué tan común sea ahorita, pero yo recuerdo sí que sí era muy común que siempre hasta abajo de promociones así, era atención 24/7 en WhatsApp, ¿no? Muchas veces a eso era común verlo y tal cual, que yo creo que, Che, Dani, y yo creo que igual la parte de decir como de, oye, pues es que es un trabajo, o sea, es eso, es la intención, es profesionalizar esto y que al final de cuentas no es tan importante las dudas que surjan en medio. Yo creo que al contrario, es necesario que vayan surgiendo dudas y que ese acúmulo de dudas después las puedas, por decirlo así, aventarlas al coach, ¿no? Y decir como, oye, pues tuve dudas respecto a esto. Ah, ok, ¿sabes? Pues oye, tú no tienes que hacer cambios respecto ahorita a lo que mencionabas, ¿no? Del ejercicio, Fer. Oye, pues nada más trata, por decirlo así, mete mucho en juego tu autorregulación. Decir, oye, pues cámbialo únicamente por alguna máquina disponible en ese momento, ¿no? O cómo adherirte a cierta indicación del entrenamiento y qué herramientas tienes en ese instante para solventar, ¿no? Esas series, ese ejercicio, esas demandas, por decirlo así. Entonces, creo que tener ya esa educación, mejor dicho, esa parte bidireccional de sí, claro, la intención es darte el monitoreo, es estar constantemente viendo qué va pasando, pero también va de la mano del mismo cliente, paciente, como lo que ya queramos denominar,
de aprender al mismo tiempo durante ese proceso. Y eso es al final de cuentas algo que se olvida y que yo me atrevería a decir que no es único del online coaching. O sea, debería ser del coaching por lo regular normal. O sea, digo, más desde la parte de nutrición, de entrenadores, no dudo también, de que se lleve un proceso en el cual sí vienes a consultas, sí estás en la parte de entrenamiento, pero la intención es el monitoreo en el largo plazo y que esa educación sea continua y que poco a poco puedas irte soltando más respecto a tomar ciertas decisiones, ¿no? Algo que yo creo que pasa mucho, o sea, y pasa con los entrenadores que apenas empiezan, porque al final es algo que vas ganando con la experiencia, ¿no? Ahora todos nosotros podemos decir, a ver, podemos ver a una persona, ¿no? Hablar con una persona o recibir un cuestionario y, como decía Fer, clasificar. A ver, esta persona, ¿qué edad de entrenamiento tiene? ¿Qué objetivos tiene? ¿No? Y entonces ya te vas dando una idea, a ver, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita hacer y yo qué necesito saber de esa persona? Y sobre eso van los datos que tú pides, no al revés. A ver, están toda esta cantidad de datos que yo puedo tener de esta persona, ¿cómo los voy a poner todos en un spreadsheet? ¿Cómo voy a hacer además que se vea bonito? ¿No? Cuando al final esa persona tal vez lo único que necesita, o sea, un nivel muy, muy básico es ir al gimnasio, generar adherencia, o sea, ni siquiera importa tanto qué ejercicio en concreto utilice, ni siquiera importa tanto que entrene a 3 RIR o que entrene al fallo, ¿no? En realidad. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, pondrías en el Excel de esta persona, no sé, una columna para medir el tiempo de descanso, ¿no? La variabilidad cardíaca, ¿no? Y eso al final hace que la gente también piense, a ver, como me está pidiendo muchas cosas, es que entonces es muy profesional, ¿no? Porque confundimos esta cantidad, ¿no? Con calidad. Y eso es algo que yo de verdad sí estoy viendo mucho en los entrenadores, como este exceso de atención a las métricas y a los datos, cuando en realidad a veces ni siquiera lo sabemos interpretar, a veces ni siquiera son necesarios. Entonces, Como, eso es algo que definitivamente la experiencia te va dando. O sea, yo cuando me llegó y le enseñaba a Fer el spreadsheet de Alberto Núñez, está súper sencillo, súper sencillo. O sea, es bastante sencillo y es bastante, por lo tanto, simple de entender, porque también se nos olvida como entrenadores, nosotros creamos esta herramienta. Por supuesto que le entendemos porque yo la hice, o sea, yo sé qué significa cada celda y cada abreviatura y el porqué de cada fórmula, pero el cliente no lo va a saber necesariamente, ¿no? Entonces nos complicamos también la vida y se la complicamos a ellos poniendo un montón de cosas que al final van a generar distracción y ruido de lo que realmente es importante, que nos vamos a esas piedras grandes, entrena con suficiente volumen, suficiente intensidad a lo largo del tiempo, ten constancia, ten paciencia, y en el caso de la nutrición, la proteína, el balance energético, y eso podríamos decir es lo más indispensable. y aquí también, por ejemplo, podría echarme o no un balazo en el pie yo mismo, porque yo en lo personal, yo no soy alguien que con mis clientes regula o autorregula el entrenamiento cada semana. Es decir, a mí no me interesa en lo absoluto y aquí me puedo eliminar clientes que futuramente me quieran pagar o no, pero es que si he progresado como he progresado a lo largo del tiempo, se los juro que hay veces que 4 o 5 semanas no muevo ni una serie y el RIR solamente lo autorregulo y los ejercicios son los mismos. Pero ¿qué sí regulo? Es que estoy seguro que cada 4 o 5 semanas algún cambio va a haber, porque ya puedes tolerar más volumen, puedes aumentar alguna serie, puedes agregar alguna técnica de alta intensidad, ahí sí, pero semana a semana nos hace entender como que tienes que autorregular cada semana, que es una manera reactiva de hacerlo, pero yo con mis clientes no es como que lléname esto y o sea, ¿cómo se puede decir? Te actualizo la siguiente semana. No, eso yo no lo hago, no lo veo necesario, y menos en el culturismo, que es un deporte a largo plazo. Pudiera ser con un atleta que ya tengas mucha confianza y que se necesite o que se requiera en cada semana hacer eso, pero yo personalmente no lo hago así y ahí yo topo con pared con muchos clientes o coaches que son atletas a la par que lo hacen así en su semana, que piensan que esa es la clave y realmente no es la clave porque las respuestas no vienen semanalmente tan rápido como uno cree.
Y es difícil comprenderlo porque hoy en día también está ese debate como que, bueno, es que pues yo lo hago así con mis clientes. Pues bueno, ahí no tengo nada que explicar, pues si me pagaste a mí es para tratar de ver otra manera de trabajar y vas a ver que en el tiempo es muy sencillo de llevarlo a cabo y que también, por ejemplo, un comentario durante la semana puede ser, no sé, semana 3 del mesociclo, oye, siento que son muchas series, no te vas a poner a otra vez a ajustar el Excel para solo ajustar la semana 3. ¿Qué comentas? Baja una serie del ejercicio más demandante y vemos la siguiente semana cómo te sientes. Pero no quiere decir que tienes que actualizar otra vez todo el Excel para que se ajuste esa semana 3 y empieces de ahí para adelante. No sé si me doy a entender, pero al menos no es mi manera de hacer revisiones. Las hago semanalmente, pero no porque me las llenen semanalmente, sino porque cada 4 o cada 5 semanas recibo un resumen completo de esas semanas porque me interesa ver la tendencia. Sí, claro, y de hecho yo trabajo de las dos formas, pero la manera en que se los explico es, mira, el entrenamiento lo podemos llevar con una programación mensual, ¿no? Oye, ¿por qué mensual? Por calendario gregoriano, porque los seres humanos así nos entendemos, porque existe una semana que a alguien se le ocurrió y así operamos. Eso es todo, no es porque a las 4 semanas vaya a existir algo mágico y de repente, ¡pum!, te salió el bíceps o de repente tenemos que descargar. Nada, eso es solo lo que es para que sea práctico y porque las consultas típicamente se hacen mensualmente y así no se nos olvide. Y para estandarizar pagos, ¿no? La otra manera es hacerlo semanal y eso tiene sus pros y tiene sus contras. Sus contras es que tú necesitas, tu cliente necesita ser más disciplinado, necesitas mandarlo en tiempo, en forma. Porque, oye, si me lo mandas domingo a las 11 de la noche, aquí está mi reporte, pues no manches, o sea, en primero no te voy a responder porque pues, tengo vida, o por lo menos quiero descansar un rato también, se vale, somos humanos los que estamos del otro lado. Y porque también eso raya un poquito en la irresponsabilidad, pienso, por parte de los dos, por parte mía de quizás no haber explicado eso y por parte de esperar una respuesta inmediata. No, no sucede así, o sea, no es como que literalmente la gente sea así, pero si llega a suceder, me habla de de esos dos componentes. ¿Cuál sería el punto de hacer ajustes semanales? Pues no es tanto ver progresiones semanales. Desde luego el punto sigue siendo el mismo, que si los viéramos mensuales, incluso anuales, es ver tendencias. Y eso Ujú. sí necesito que quede claro, ya sea que trabajemos semana a semana o mes con mes. Tiene sus pros, sus contras, podemos intentarlo y así me ha pasado que intentamos semanales, no funcionó, sin problema. Entonces nos vamos con una programación mensual. Es más bien, creo, una forma distinta de hacer las cosas para aquellos que sí lo consideran necesario, tan solo en el factor adherencia. He notado con una clienta en particular, Carla, si llegas a escuchar esto, eso es lo que le brinda un montón de adherencia y le brinda muchísimo disfrute en su entrenamiento, como que llevando sus registros semanales, ver que está mejorando, le emociona, cosa que a lo mejor no pudo haber hecho con una programación mensual. A lo que voy es que para mí actualmente no está ni bien ni mal, una no es mejor que otra, son distintas formas de buscar el mismo resultado, que es una tasa de sobrecarga progresiva a largo plazo, no semana a semana, porque hay también un reto enorme de lo de semana a semana, es que la persona no entienda que semana a semana tiene que progresar y si no, es un Ujú. rotundo fracaso, su entrenamiento está débil, ese sí es un problema. Y aún, fíjate, algo de lo que comentabas previo a eso, Fer, de lo de las dudas, algo que, aunque lo explique, porque algo que hago es grabarles un video, ya se los comparto en YouTube solamente para ellos, a pesar de que les explico, mira, estos ejercicios no son necesarios cada uno porque sí. Por ejemplo, si no tienes un press inclinado, no hay problema, buscamos un movimiento que sea lo mismo con mancuernas, máquina, lo que tú quieras. Pero a pesar de eso, sí llego a recibir dudas de, oye, ¿está bien si lo cambio? Claro que está bien, no hay ningún problema, lo entiendo. Y no se trata de Imagínate que ahí. digamos que no. Sí, o sea, si te dijera no, haz ese, o sea, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Si no lo tienes en tu gimnasio, Pues ya, se acabó, se cancela el Fíjate, programa. se yo, cancela ya, no te va yo a he poder cotorreado tomado. con muchos clientes así, le digo, no, ni modo, pero luego les digo, no te creas, güey. O sea, quiero que veas qué tan tonto va a sonar si te digo que no. Sí, o sea, esto está lógico, pero supongo es por la inseguridad de, no sé, de quedar bien contigo que eres el coach o porque no habían trabajado así, no sé exactamente, no sé la razón, pero para mí últimamente son herramientas, no lo veo como mejor o como peor, es que un programa puede ser tan sencillo, de verdad, como que, mira, si cumple con suficiente volumen, ya sea de acuerdo a la evidencia metaanalítica o con el entrenamiento histórico de la persona,
La mayor parte del tiempo está cerca del fallo, hace ejercicios que le gusten, le acomoden y es una variación estratégica. Pues ya está, si todo te lo programó de 8 a 12 pero cumple con eso, ya está. Y no trato de hacer menos o más a ninguna forma de hacer las cosas, sino de, ok, cumple con las piedras grandes, te estás adheriendo, estás progresando, ¿qué problema, no? Listo. Y ahí Y yo, como la historia que subí, perdón, Ángel, sí, sí, dándole. que vi que el coach no tiene que responder a la mínima sensación de fatiga que un cliente muestre. Porque no manches, o sea, pues cuánta fatiga no vamos a sentir en varias semanas durante todo. También es parte de entender, no está mal sentir una cierta incomodidad, cierto grado de fatiga, ondúlalo, experimentalo varias semanas, no te va a pasar nada. Y luego ya reaccionamos ante eso tras ver la tendencia de la variable que está afectando ese panorama. Si un ejercicio te molesta una semana, pruébalo 2, pruébalo 3, pruébalo 4. Si de plano no encajó, a la semana 5 cambiamos. Pero es que nosotros hicimos una programación completa para solo cambiar un ejercicio y volver a hacer todo, pues no lo vale, ni en tiempo, ni inversión, ni en resultados. Y mira, de ahí justo voy a agarrar para lo que iba a comentar, Fer, y porque ahí no es como que estamos probando ese ejercicio, durante el tiempo que probamos ese ejercicio, no es como que no estemos obteniendo nada. O sea, al final de cuentas se siguen obteniendo ganancias, pero se está buscando como que esos pequeños detalles para intentar hacer, por decirlo así, algo más ajustado. Y digo que va de la mano con lo que iba a comentar porque eran dos cosas. Uno, yo creo que igual la habilidad que yo lo he visto así, desarrolla un coach en el largo plazo, es más la capacidad de poder ver, no estar viendo la semana, sino poder estar viendo el mes, los meses y cómo lo que está haciendo ahorita puede verse en el largo plazo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque de esa manera te relajas con ciertas decisiones. Las decisiones de, pues no tengo que estarte viendo semana a semana, no tengo que estar ajustando semana a semana porque sabemos que la intención por lo regular, y yo creo que tanto los cuatro, y más como en el nicho que nos encontramos, por decirlo así, sabemos que toma tiempo, o sea, es de tiempo, es de meses, es de estar ahí constantemente y buscando el objetivo, buscando tus resultados. Entonces, tener esa capacidad también para poder ver en el largo plazo y brindarle esa seguridad al cliente y al mismo tiempo, obviamente, estar pendiente al monitoreo para ir ajustando las variables durante ese tiempo para ir al resultado, pues es lo que vale la pena. Y otra cosa que quería comentar, que digo, esta es una hipótesis que ahorita me acaba de llegar y digo, puede ser otra vez más específicamente al nicho, por decirlo así, en el que estamos, el nicho del nicho. Y es que yo creo que muchas veces se confunde esta parte de la información que, como mencionabas, Lau, se divulga para pues darte a conocer, ¿no? Como entrenador, como de, oye, pues ciertas infografías para saber que yo sé hacer ese tipo de cosas, ejemplos que te pongo como con mis clientes. Y yo creo que personas a lo mejor que consumen ese contenido regularmente, se piensa que eso es algo que debe extrapolarse así tal cual a si contratan ellos un coach, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas va más de la mano de que por el hecho de que ellos estén viendo que debe de serse así, que es lo más óptimo para X escenario, ¿no? Oye, y salió un artículo con ciertos puntos clave respecto a eso, ¿no? El que salió que platicamos en el mucho, ¿no? De Max Coleman, ¿no? Respecto a las descargas, que oye, pues se vio que al final no era tan favorable, ¿no? Oye, pues entonces como yo estoy consumiendo estas personas que están divulgando respecto a eso, que están divulgando la información, no, pues entonces ya no voy a hacer descargas. Pero ¿qué crees? Tu coach te puso una descarga. Entonces como que empiezan a ver estas diferencias entre decir, oye, pero pues es que están divulgando esto y el coach me está diciendo eso. Y yo creo que ahí existe una diferencia muy, muy, muy grande. O sea, yo creo que como coaches, como personas también que están contratando coaches, es importante que entendamos que ese es un proceso individual a la persona, que claro que hay piedras grandes, que claro que hay principios y que esa es la intención de basarse en evidencia, de tomar esa evidencia que existe, pero ese caminito de bajarlo hacia tu propia consulta, específicamente hacia un cliente, pues es algo que se va a dar de forma personalizada, de forma particular, y vamos a ir, por decirlo así, navegando dentro de esa misma recomendación para intentar encontrar pues un buen punto óptimo, ¿no? Y que por eso no debemos como de tener exactamente todas las recomendaciones que haces como coach, todas deben ir de la mano exactamente de la recomendación que están todos y cada uno de los artículos respecto a ingesta de proteínas, respecto a volumen de entrenamiento, respecto a descarga. O sea, yo creo que al final de cuentas hacer esa diferencia es muy importante y más del lado de personas que contratan coaches. O sea, que al final de cuentas, con lo que comentaba yo en el punto anterior, debes de confiar en tu coach. O sea, debes al final de cuentas, estás pagando un servicio, la intención es confiar en él, ver con él el proceso, vivirlo con él el proceso y tratar de sacarle el máximo jugo durante ese tiempo, ¿no? Y tener la confianza para preguntar ciertas dudas completamente, pero sí no querer buscar exactamente pagar para que te digan lo que quieras. Yo creo que esa es la diferencia. O sea, al final la intención es brindarle esa confianza al coach
y que pues bueno, guiarte en el proceso y dejarte ir que esto pues siempre lo platico y lo remarco, pues es en el largo plazo, o sea, esa es la intención, buscar verdaderos cambios en el largo plazo, pues claro que conlleva un esfuerzo, un trabajo, ¿no? Yo creo que algo importante que habría que pensar, ¿no? Es cuál es realmente el rol de un entrenador, ¿no? O sea, cuál es realmente el rol o los roles que cumple un coach y cuáles son las funciones. O sea, ¿por qué alguien contrataría a un entrenador? Y creo que dentro de eso podríamos decir, bueno, en primer lugar es trazar un plan, ¿no? Ayudar en trazar un plan para lograr un objetivo de la manera más eficiente en términos de recursos, tiempo, energía, obviamente también la cuestión de la salud y proveer educación a lo largo del proceso. Para mí eso sería como que lo más importante. Y si estamos usando la palabra eficiente, entonces tenemos que, o parte también de nuestra labor es identificar cuáles son las cuestiones esenciales que deben de suceder a lo largo del proceso para llegar a ese objetivo. Y ese distinguir cuáles son esas cosas esenciales se tiene que ver reflejado en la comunicación con el cliente, se tiene que ver reflejado en las cuestiones que medimos, ¿no? Para que de verdad cumpla con ese objetivo. Así que, no sé, o sea, me gustaría saber ustedes qué consideran que, o sea, grandes rasgos son como los pilares o los roles que debería de jugar un coach para que también pues la gente entienda, ¿no? O sea, qué es lo esencial, así como tenemos principios en el entrenamiento o en la nutrición, que yo debería de estar obteniendo. Yo creo que primero identificar a la persona que tienes enfrente y qué feedback quiere recibir. Hay personas que confían poco en sí mismas y siempre buscan la aprobación tuya para dar un paso. Oye, está bien que hice la comida tal a esta hora y no va a repercutir. No. Oye, voy bien. Sí, una pregunta que sale de repente, voy bien. Necesitan una aprobación de alguien, en este caso del coach. Entonces, identificar el tipo de personalidad que tienes enfrente es clave para saber cómo contestar el mensaje, con quién es ser más estricto, con quién es ser menos estricto. Ser muy estricto no funciona para todos, ser muy flexible tampoco funciona para todos. Entonces, ese es, no sé si un arte o no sé qué sea cuestión de personalidad propia, de identificar quién te está preguntando, cómo te lo está preguntando, por qué te lo está preguntando y qué respuesta merece esa persona. Con algunos tienes que ser más cruel, con otros tienes que ser más directo y con otros puedes ahí navegarlo para que genere un conocimiento o una autonomía a largo plazo. Eso es la clave del coaching a largo plazo, el saber identificar cómo hablar con las personas, cómo dirigirte con ellas y que se vayan adaptando a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que es un arte más allá de las herramientas que tengas y como en todo, por ejemplo, los análisis de laboratorio, ¿qué vas a pedir? Pues lo que sabes interpretar. Entonces, no me pidas una química de 45 si solo sabes interpretar 10 del análisis. Un ejemplo. Lo mismo con el Excel. Por ejemplo, yo que puedo tomar en cuenta así cortito y al pie, ¿el peso corporal importa? Sí. Las horas de sueño, sabemos que el sueño es un factor importante a largo plazo, sí que importa. Los pasos en promedio semanalmente importa. Un seguimiento del plan, pues claro que importa. Los niveles de hambre y saciedad, eso se conecta a nivel cerebral con las acciones que haces, cómo comes, también importa. El entrenamiento, solamente sensaciones generales, incomodidad, poca energía, sensaciones buenas, cómodo durante la semana, el progreso en técnica, en reps o carga, o se mantiene constante. ¿Y cómo te recuperas de ese progreso? ¿Te genera fatiga, mucha, poca, la necesaria? Y notas extras que tú me quieras comentar. Son a lo mucho 6 datos o a lo mucho 8. Listo, no me interesa absolutamente nada más alrededor de ello. Ya si pasas a una etapa pre-competencia, pueden ser los datos más diarios, calificándolos del 1 al 10, quizás ya no describiendo, porque los vas a leer todas las semanas y no quieres un diario como tal. Quieres del 1 al 10 qué tan fatigado andas, del 1 al 10 qué tan bien dormiste, lo que sea, pero pues ya eso es como que vas agarrando mañas, ¿no? A lo largo del tiempo para saber qué pedir, cómo pedirlo y demás. Eso es lo que yo consideraría como que óptimo. Para mí otro pilar sería la capacidad de toma de decisiones y pensamiento crítico.
con base en evidencia, como el ejemplo que comentaste, Ángel, el estudio de las descargas de Delos, que ese es un gran ejemplo de la capacidad bueno, de la chamba de realmente un preparador, asesor, coach, como le quieras llamar, coach, como sillón, es saber, bueno, en primera, mantenerse actualizado, saber que las ciencias del ejercicio es algo que está en constante desarrollo y comprender la naturaleza de lo que se está observando, por ejemplo, los estudios, porque ahí he visto campos, bandos. El bando que dice, no, es que todo eso ya son pajas mentales, ¿no? Se entrena duro y listo, que no. Es correcto hasta cierto punto, pero es muy limitado. Y el otro bando que se va al extremo, ok, entonces cero descargas o descargas cada 4 semanas. No creo que una gran capacidad es, ok, ese estudio, ¿en qué población? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus limitaciones? Y sobre todo, ¿cómo aplica a la gente o a mí mismo que tengo aquí, ¿no? En esa toma de decisiones y poderlo explicar por ejemplo, si un cliente, ¿no? Supo de este estudio, que es muy raro, nunca me ha pasado que me digan, oye, el estudio de Max Holman, nunca, la verdad, pero ponle que sí, ¿no? Que me preguntaran, oye, ¿qué opinas? Ok, pues mira, toda la ciencia hay que ver qué tipo de estudio es, si estamos hablando de un RCT, si estamos hablando de... ¿Qué tipo de estudio? Porque son diferentes, hay que entender eso. ¿En qué población? ¿Cómo se desarrolló y cuáles son las aplicaciones? Y eso es todo. Porque incluso los propios autores, no es como que Max Coleman ya no hace descargas o que, por ejemplo, no sé, la gente que estudia mínimo volumen entrena siempre mínimo volumen. Creo que la única excepción a eso es Milo Wolf, que sí entrena ya con puras parciales, pero bueno, fuera de eso no aplica demasiado. Eso, esa habilidad que pudiéramos tener de comunicarle a un cliente de qué se trata esto y cómo es que eso es relevante para la persona. Y es bien difícil y sinceramente no sé en dónde esté mi falla exactamente porque aún así no siempre queda claro. Es muy complejo a veces comunicar ese tipo de información y volvemos a lo que comentábamos de inicio de la labor de un coach que ya también tiene que ser creador de contenido en menos de 30 segundos. ¿Cómo te explico en menos de 30 segundos la complejidad de todo eso que hay detrás? Es imposible. Y si tu span de atención es de 30 segundos, probablemente si me estás escuchando ahorita, ya se te fue lo que estaba comentando, ¿no? Y esa parte es súper difícil de realizar en consultas, ya sea como lo hagan, en algún formato de Google, si lo hacen en llamadas, si lo hacen presencial, como sea, es complejo, porque nuestra capacidad de prestar atención es cada vez más corta. Y el reto ahí es para el coach eso, que esta información puede parecer como que totalmente contraria o como que está en oposición, como que, oye, entonces, ¿cuál es la verdad de las cosas? Probablemente está en un medio. ¿Y para ti qué significa? Relájate por amor de Dios y prestemos atención a las piedras grandes, que de nuevo estás progresando, tienes buenas sensaciones, que no son todo, pero sí nos pueden decir algo. Algunas métricas objetivas como tasa de ganancia y tasa de pérdida van bien, sí. Olvídate del estudio, las descargas. Totalmente. Digo, ahí para agregar un punto, digo, Fer, Lau, Dani dieron, creo que puntos muy importantes respecto al rol tal cual del entrenador. Y pues yo creo que ya algo que me gustaría agregar para ir cerrando igual, pues la parte del escuchar también. O sea, yo creo que igual es válido tanto saber exactamente qué es lo que quiere esa persona, saber tú qué ofreces y ver, pues, oye, sabes que a lo mejor probablemente no podamos trabajar muy bien juntos. No porque tú seas malo o porque yo sea malo, simplemente a lo mejor tú estás pidiendo cosas diferentes a las que yo doy y probablemente nuestra forma de trabajar no pueda coincidir en ese punto, ¿no? Creo que quien hace ese sistema es este del buen Alan Cureño, que apenas estuvo como invitado acá. Creo que él me platicaba que nada más tiene consulta, o sea, nada más tiene videollamada tal cual así la primera vez, ¿no? Pero para escuchar tal cual a la persona, qué quiere, a dónde va, cuáles son sus objetivos en largo plazo, qué es lo que está buscando, y listo, ya a partir de ahí, listo, ya se pueden a trabajar, pero ya de ahí ya no vuelven a tener consultas. Pero al final de cuentas, yo creo que es algo que coincidimos los cuatro, que debe haber esa escucha activa, que no se trata únicamente entre el plan del entrenamiento, sino saber exactamente hacia dónde estamos yendo, qué está pasando en el contexto de esa persona. Ok, entonces me concentro en estas piedras grandes, por decirlo así. Y creo que también va mucho de esa labor, que algo que sí relaja hasta cierto punto es saber que no existe la herramienta perfecta. O sea, cada quien se acomoda a su manera de trabajar. Hay muchos que trabajan por OneDrive, Google Drive, etc. Yo creo que la intención meramente es intentar dar un buen servicio, un buen monitoreo, ¿no? Y yo creo que igual el acumular datos constantemente de clientes, de pacientes, es algo que te da experiencia. O sea, te da experiencia en general. O sea, si es un ganar
para la persona, porque al final de cuentas tomas decisiones más informadas, o sea, puedes, por decirlo así, estar viendo la repercusión que da, pero también para ti como coach es información que te quedas tú, que tienes acumulada la información de esta persona, de esta persona, de esta otra. Chinga, o sea, ves tendencias entre esas personas y de repente tú mismo ya tienes una experiencia más importante como coach, puedes tomar decisiones un poquito más veloz, ¿no? O sea, yo creo que valorar ese tipo de experiencia que muchas veces se ve de estar solicitando datos importantes para esa persona es algo muy valioso, porque de esa manera puedes generar experiencia también como coach e ir tomando decisiones un poquito más rápido, por decirlo así, tener más habilidad para tomar decisiones que tal vez no requieras estar buscando la cita, a ver si, oye, si voy a dar esta recomendación, no sé si tenga respaldo, lo demás, cuando al final de cuentas ya sabes que muy probablemente te va a dar buenos resultados porque ya tienes experiencia más de ese lado, ¿no? Entonces, pues no sé, Dani, Fer, Lau, ¿quieran agregar algo antes de cerrar este episodio? Mira, más que me dio risa ahorita que dijiste solicitando, porque es una tontería, porque soliciting en inglés es cuando estás requiriendo los servicios de personas de la vida galante. Entonces, me dio risa, Estoy no, solicitando. soliciting, ¿En sí. qué andas pensando, Dani? No, no, güey. ¿Qué te digo, güey? La vida. Aparte lo que mencionabas, Ángel, a veces sí se nos olvida que, digámoslo así, que la ciencia puede llegar a aparecer cuando hay datos que cuantificar y cuando estos son objetivos, o sea, al final del día. Entonces, la ciencia aparece gracias a datos y a métricas que se pueden medir. Eso hacemos los coaches y si te vas actualizando a la par de que la ciencia avanza, con esos mismos datos cuantificables y medibles, validas una posible suposición de que algo puede funcionar o que tuvo la tendencia de ir hacia abajo, hacia arriba y por ende ofreció un resultado que en una población puede ser replicable. Entonces, también, como siempre dice Dani, pues no somos los únicos en el planeta y ni tampoco somos más especiales de lo que creemos, pero respondemos diferentes y muchas veces psicológicamente respondemos diferente hacia los estímulos que vamos teniendo, psicológicamente, porque Hmm. a veces es más lo que afecta a nivel psicológico, lo que una herramienta te puede causar, que lo que físicamente está atenuando tu progreso. Y eso es con lo que podemos lidiar más los coaches. Aunque creo que lidiamos más con el tiempo de respuesta, ¿no? Y las dudas, todo eso es lo que más nos puede comer la cabeza en el día a día. Pero pues ahí creo que mejorar el sistema de responder dudas, aclararlas. También yo soy de los que piensa que la confianza se gana. O sea, mi confianza no la tienes desde el día uno que me pagas, la vas adquiriendo a lo largo de la asesoría, a lo largo de generar compromiso, consistencia, porque de eso se trata al final del día. Y pues listo, yo creo que esas son unas buenas bases para el coaching. Ahí está. Lau, ¿algo que agregar? No, pues todos, la verdad, muy, muy buenos puntos. Nada más sumando un poquito a lo que decías tú, Ángel, creo que para poder brindar un buen servicio y un servicio con el cual tú también como entrenador o entrenadora te sientas satisfecho o satisfecha, es importante conocerte, ¿no? O sea, saber también cuáles son tus virtudes, cuáles son las desventajas, con qué estás cómodo, con qué no, porque si no es así, si no se hace ese análisis, podemos terminar comprometiéndonos con prácticas, con estrategias, con sistemas que en realidad no nos gustan y eso se va a ver reflejado en el trabajo, ¿no? Entonces, ya vimos que hay mil maneras, así como construir músculo, hay mil maneras de llevar una asesoría, es encontrar cuáles son las herramientas con las que tú eres más hábil también, o sea, de entrada, por eso no quiere decir que no vas a aventurarte a probar y a aprender algunas otras, pero pues finalmente aquello con lo cual tú te sientas más cómodo, más cómoda, pues va a ser el mejor punto de partida, ¿no? Y no perder de vista qué es lo más importante, ya nada más también hilando un poquito con lo que decía Dani del contenido, sin duda es importante, es la forma en la cual nos vamos a dar a conocer, pero si estás pasando más tiempo generando contenido para redes sociales, para clientes que potencialmente no tienes, en vez de estar pues atendiendo a los clientes que en realidad tienes, pues quizá algo por ahí no está tan bien. Pues Yo nada listo. más Sí, agregar sí. que, perdón Ángel, Pues, que um, no sé, deberíamos comprender todas las distintas
no obligaciones, sino tareas que a lo mejor fungimos sin siquiera darnos cuenta y que son divergentes y que pueden ser contradictorias. Una es creación de contenido y eso tiene sus propias reglas, de acuerdo al algoritmo de la plataforma. Si te vas a Instagram, va a ser ciertas reglas que sigue Instagram. Si es TikTok, va a ser ciertas reglas que sigue TikTok para que te vean. Y eso en sí mismo puede ser un trabajo de tiempo completo, de hacer reels, programarlos, ver cómo va el contenido. Ok, esa es una. De ahí, un puente es agarrar clientes. Ok, ya agarraste clientes. Ahora, como coach, desarrollar un sistema. ¿Cómo? Y eso ahí es donde está un mundo de posibilidades. Si lo haces a través de una llamada, de un Meet, a través de formularios, como sea que lo hagas, está bien, ¿no? Porque ya vemos que hay formas de hacer las cosas y ya lo que comentabas, Lau, hay que decidir tú por dónde quieres ir y eso está perfecto. Pero eso ya es otra chamba en sí mismo, desarrollar tu sistema. La otra es ya trabajar en la persona, en su programa de entrenamiento, de nutrición, lo que sea que estemos realizando. Y eso ya es otro trabajo para el cual tienes que tener las facultades en tanto al conocimiento, el pensamiento crítico. Y otra más es el trato humano y ¿cómo se llama? La atención a clientes. Si tú te El vas a call una empresa, center. el call Call center, center, sí, 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 exacto, call si tú te center. vas a una empresa, de hecho hay compañías enteras que se dedican solo a hacer call centers. ¿Cómo no? Hay otras que se dedican solo al marketing, hay otras que se dedican solo a la talacha. Y uno lo tiene que hacer todo. Y a veces no comprendemos eso y puede ser a veces un poco, parece una chamba de ensueño, ¿no? Pues estás en tu casa y a gusto, ¿no? Pero es tanto lo que tienes que hacer si realmente quieres vivir de eso, porque no termina, nunca termina. Si no tienes mensajes, ok, ahora hay que pensar en cómo capto clientes, cómo Exactamente. hago contenido para que crezcan mis redes, porque si no estás en redes, no existes, aparentemente. Ok, ya estoy trabajando en los clientes, pero salió este estudio que entonces que las descargas o que si el volumen, entonces ¿cómo lo aplico? ¿Qué hago con esta persona? Y ya me está preguntando la persona que qué pasa si no tiene la prensa, entonces ¿qué le digo? ¿Sabes? Creo que por parte del online coach, saber a qué le entras, ¿no? De, oye, son estas partes y no tienes que ser el mejor en todo, no tienes que ser el influencer y aparte tus programas y aparte el call center. Y por parte del cliente, comprender que son cosas distintas lo que estás viendo de una misma persona. En redes, ¿qué ves? Algo que llame la atención, que eso lo ha definido la propia persona, no es tal cual la persona. En el programa que ves, la aplicación de todo el conocimiento, la teoría, la licenciatura, la maestría, la certificación, lo que tú quieras y ser un poquito más empáticos en ese aspecto, porque oye, sí es un poco complicado hacerlo todo a la vez. Hay gente que tiene asistentes, no todos, yo no tengo asistente, entonces sí es de repente un poco complejo. El buen el Roger, Roger se la pasa dormido y cuando ya puedo descansar, como ya durmió todo el día, ahora si quiere jugar al muñecón, a toda madre. Eh, Nada más como que arrojar eso para que se vea un poquito más lo que no se suele ver, de qué es realmente el día a día para nosotros en general. Otra cosa es también cuando hay podcast. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Sí, sí. Science y Fierros, en el caso de Ángel, que tiene como 15 podcasts acumulados. O por ejemplo, en el caso de Fer, que aparte de todo, también tiene la plataforma de Health Builders, es más trabajo aparte. Entonces, no solo se trata de lo que tú ves ahí y puedes mandar un mensaje a la hora que sea y te va a responder a la hora que sea. No, porque es trabajo que tú no estás viendo a pesar de que tú lo veas en ese momento relajado. No es Sí, como que claro. en ese momento mismo está viendo el mensaje, ¿sabes? Y eso pienso que no se llega a comprender del todo por la inmediatez de redes. Porque si tú ves una historia, pues mira, esta persona está entrenando a las 10 de la mañana, que a la madre, pues no trabaja. No va por ahí. Y ya, nada más quería comentar eso. Listísimo. Ya, un último punto, güey, y Dale, también dale, siento dale. que debemos de mejorar eso de no hay que pasar más tiempo creando contenido que quizás puede no Claro. llegar a ser potencial para la venta. También es algo que como usuarios de Instagram debemos y tenemos que mejorar para precisamente no perder tantísimo tiempo en eso y enfocarnos nosotros también en las piedras grandes, pues de vender las cosas bien, saber cómo hacerlo, que ya pues esa es labor de cada uno, buscar la manera de hacerlo mejor para no perder tanto tiempo haciendo algo que no va a ser pagado como tal hasta que un cliente se anime y pague la asesoría. Pues listo, creo que es un gran episodio. Dejamos varios puntos ahí. En verdad, como siempre, es un disfrute
Fer, Dani, como cada semana, Lau en esta ocasión como invitada especial. Lau, muchas gracias por tu tiempo, por venir y por abrirte a conversar estos temas que, como menciona bien Dani, muchas veces no se platican, ¿no? Muchas veces no se quedan como que behind the scenes, como de, pues sí, pues está subiendo historias, ¿no? Tiene tiempo, no, seguramente no tiene más pendientes que eso. Entonces, todo eso que está detrás, para al final de cuentas intentar consolidar hasta cierto punto o enganchar la parte del coaching online, pues igual es una chambota completamente. Yo creo que coincidimos los cuatro en que al estar en este mundo, pues cada quien ha tenido perspectivas diferentes, cada quien tiene forma de trabajar diferentes, pero lo que sí estoy seguro, creo que los cuatro sí estamos en esa parte de tratar de siempre buscar hacer un mejor servicio, hacerlo más eficiente. Yo creo que eso es muy importante y es algo que siempre platico y comento, sobre todo en las conversaciones, pues la importancia es tener esos valores como ser humano, o sea, como persona. O sea, no se trata de, ya me pagaste, bueno, sale, te envío lo de siempre y ahí luego nos vemos, ¿no? Yo creo que tener esos valores de intentar hacer tu mejor papel como profesional es muy, muy relevante, si no es que lo más relevante para poder entrar en este camino del coaching online y al mismo tiempo, pues ir mejorando. Yo creo que eso igual es importante, no porque estés en el punto A ahorita significa que vas a estar en el mismo punto dentro de 2 años o 3. Yo creo que igual es una mejora constante, cada vez te vas dando cuenta de qué quitar, qué poner, cómo eficientizar tu tiempo con tus pacientes, tu mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, aquí la vamos a dejar. Lau, no sé si quieras agregar unas conclusiones igual antes de pasar a las recomendaciones musicales, claro que sí. Ah, las recomendaciones musicales, es Sí, sí, sí. cierto. No, pues nada, la verdad es que creo que va a ser un episodio distinto, pero un buen episodio también para pues ir educando, ¿no? En esta parte, ¿no? Nos la pasamos educando sobre entrenamiento, el volumen, la intensidad, etcétera, pero para que funcione este servicio, pues al final se requiere de compromiso por ambas partes, tanto entrenador como cliente, y será bueno para que entonces las personas sepan a grandes rasgos qué esperar, qué no, y quienes estén en este camino de empezar a entrenar gente online, como decía Dani, pues también que sepan a qué se atiene, ¿no? Es una profesión muy, muy padre, pero pues no todo es estar entrenando y subiendo historias y ya, ¿no? O sea, hay mucho que sucede detrás de cámaras, pues te tiene que encantar, o sea, tiene que ser lo tuyo para que lo puedas hacer y puedas vivir de esto. Listo, pues totalmente. Nada, Lau, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por venir aquí a platicar, a conversar con nosotros en este episodio. Igual dejamos redes sociales de Sainz y Fierros abajo para aquellos interesados. Claro que sí, un gran podcast tanto en YouTube y en Spotify. Dejamos links abajo. Ahora sí, pasamos a recomendaciones musicales de esta semana. ¿Quién quiere iniciar? Fer, ¿qué nos tienes para esta semana? Otra de Grupo Codiciado que queda con el episodio Dinero no tenía. Ah, está perra, está perra. Sí, sí, lo he escuchado, sí, lo he escuchado. Está chingona. Está chida. Y todavía no tengo, Dani, porque Ángel nomás no se Por reporta. eso la recomiendo, güey. yo todavía sigo en eso, por eso me gusta la rola. Dani, ¿qué tienes para esta semana? Pues una denuncia pública, te digo, porque no te reportas. Oh, chinga. No, Por eso, Dani. por eso es que todavía no tenía dinero. No, sí. Nada, se llama El amor de Puente Celeste. La escuché el otro día en la radio del sistema de acá de Morelia, que siempre ponen musiquilla bien cool, y me gustó mucho. Ahí está, perfecto. Lau, ¿qué recomendación musical dejas para los Gym Rats esta semana? Yo fíjense que últimamente he estado escuchando bastante una playlist que tiene Jeff Nippard ahí en Ah, Spotify, bueno, sí, sí. un título ahí como de bodybuilding y hay una canción en particular que, no sé, siempre me pone como de buenas cuando estoy entrenando, que es cuando en realidad casi siempre es cuando escucho música, que se llama Garbage Pail Kids de Danny Brown y JP EG Mafia, así se llama. Entonces, pues ahí para iniciar el entrenamiento todavía no es como para ponerse muy rudo antes de la hack o del peso muerto, pero es como para ir entrando en calorcito. Excelente, pues nada, dejamos estas 3 recomendaciones. Mi recomendación musical, esta vez les dejo la canción de House of Memories de This is Panic of the Disco. Esa rola está muy buena. Entonces, pues nada, ahí están las recomendaciones musicales. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron en YouTube, a los que únicamente nos escucharon en Spotify también, como siempre, muchas gracias a toda la audiencia de Spotify. Neta, muchas gracias por todo. Links de lo que comentamos tanto al inicio, también redes sociales obviamente de Lau y de Science y Fierros Podcast en la descripción tanto de YouTube y en Spotify. Le dan clic ahí a ver más y ahí va a estar todos los links que comentamos.
Pues nada, muchas gracias y nos estamos viendo en el 80, güey. Ya, este fue el último 79. Entonces, sobres, nos estamos viendo por allá.